Capítulo 25. La venganza es una perra. Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Confucio. Kirus tuvo un terrible recuerdo cuando una solemne Mixie lo recibió en cuanto llegó por la Red Flu, como hacía muchas semanas. Por suerte, el mensaje era un poco diferente esta vez. La señora está en la ventana trasera del segundo piso. Está muy molesta por una carta. Está junto a la caja de destierro. El abdomen de Mipsy estaba tan grande que parecía que tendrían un nuevo elfo en casa en cualquier momento, pero primero tenía que preocuparse por la noticia y por su esposa. Corrió hacia la caja de destierro y la encontró cuidadosamente doblada y colocada encima. Solo pudo concluir que su reacción a la noticia no fue tan drástica como la última vez. Como sospechaba, la carta era del detective nacido de Mugles y describía cómo la tía de Harry se había suicidado y su primo estaba ahora bajo la tutela del Estado, pues una tía lo había rechazado. Casi arrugó el papel al leer la cruel indiferencia hacia la familia que parecía impregnar a los Dursley. Cuando terminó, dejó el periódico tan pulcramente como lo había encontrado y pensó en cómo reaccionaría su esposa. Estaría decepcionada de que sus planes para la tía se hubieran arruinado, pero, por otro lado, dejar huérfano al primo de Harry tampoco había estado en sus planes. El hecho de que estuviera junto a esa ventana en particular era ligeramente alentador, ya que ambos sentían que tenía la mejor vista de su propiedad. Se dirigió hacia ella y la encontró mirando por la ventana. Estaba tan quieta que se aclaró la garganta para que no se asustara, pero ella no se giró mientras decía, «Te oí venir». No había estado callado a propósito, pero tampoco había sido ruidoso. Lo importante era que su voz era tranquila, lo cual presagiaba un buen futuro para la conversación. Se acercó a ella y, como ella permanecía en silencio, intentó iniciar una conversación. Leí la carta. Mi venganza contra Petunia terminó demasiado rápido. No tenía ni idea de que tomaría la salida fácil y dejaría a su hijo solo. Sabía que su cuñada no lo aceptaría. Era increíblemente egoísta. Su voz todavía estaba tranquila, pero ahora él empezó a pensar que era demasiado tranquila y observó su expresión y lenguaje corporal con más cuidado. Finalmente se giró para mirarlo. Estoy bien, es solo que la gente a veces puede ser muy decepcionante. No voy a dejar el destino del primo de Harry al azar. Ya le escribí al detective para que encuentre la manera de ayudarlo, de rehabilitarlo. Tuvo una crianza tan pobre que el chico no tiene ninguna posibilidad. Ahora él sabía que ella estaba bien y le dedicó una sonrisa que ella correspondió. Se inclinó hacia él y ambos terminaron mirando por la ventana, disfrutando de la vista. La cena podía esperar. Una lechuza que no era Edwig aterrizó frente a Harry, sorprendiéndolo. Tomó la carta y la lechuza se fue antes de que pudiera ofrecerle algo. Reconoció la letra y rápidamente la guardó en su mochila. Cuando Ron lo miró con curiosidad, simplemente negó con la cabeza y siguió comiendo. La carta era de Roxane y no iba a leerla en público. Por desgracia, pronto tendrían que irse a su primera clase, así que tendría que esperar a su siguiente hora libre. La clase de herbología fue desordenada, sucia y demasiado larga, pero ahora tenía un rato libre. Regresó a su dormitorio lo más rápido que pudo sin llamar la atención. Finalmente, se sentó con las piernas cruzadas en la cama con su carta y la abrió. Ron y Neville lo dejaron solo para tener privacidad, y Dean y Seamus siguieron su ejemplo, así que no tuvo que preocuparse de que alguien viera algo que no debía. Se alegró mucho de tener privacidad al leer que su tía había muerto. No podía creer que se hubiera suicidado. Jamás lo habría esperado. Estaba conmocionado, pero no triste, y se preguntó si eso lo había vuelto insensible. No quería ser como su familia en absoluto. Entonces pensó que Dudley ahora era huérfano y sí se sintió triste por eso. Esperaba que eso significara que, después de todo, él no era como ellos. Se sintió aliviado de que ella intentara ayudar a Dudley. También mencionó sus planes para las vacaciones de Semana Santa, un tema que le gustó mucho, a diferencia de sus familiares. Estuvo un poco distraído el resto del día, pero se esforzó como siempre y seguía al día con todas sus tareas. Estaría bien y esperaba lo mismo para su primo. Las vacaciones de Pascua fueron cortas, así que no se usó el expreso de Hogwarts. Quienes regresaban a casa tenían que usar la Red Flu de su jefe de casa para ir con sus tutores o hacer otros arreglos. La mayoría de los amigos de Harry no iban a casa, pero él y las hermanas Greengrass sí. Sin embargo, como Sirius era el tutor oficial de Harry, usó la Red Flu para ir al número 12 de Grimmauld Place en lugar de a la casa de los Greengrass. Harry se sorprendió un poco al encontrar a un Sirius emocionado esperándolo. Harry. Qué bueno verte. Vamos.
Sirius se dirigió rápidamente por la Red Flu a la casa de los Greengrass y Harry se quedó un poco desconcertado. ¿Por qué estaba tan emocionado su padrino? Normalmente, sospecharía una broma, pero no había pasado nada con la Red Flu e iban a la casa de otra persona, así que probablemente no habría preparado nada allí. ¿Qué estaba pasando? Harry fue a continuación por la Red Flu y los encontró a todos esperándolo con sonrisas expectantes. Incluso Sirius estaba sentado con los Greengrass, pues había empezado con ventaja gracias a la confusión de Harry. Harry miraba a su alrededor con recelo cuando Roxanne se le acercó con pergaminos en las manos. Rió entre dientes al ver la expresión de Harry antes de decir, «Tranquilo, Harry. He descubierto el hechizo revelador y todos están ansiosos por descubrir qué hay en el grimorio de Peverell». Le entregó los pergaminos y añadió, «El pergamino de arriba explica cómo lanzar el hechizo. El resto son mis notas sobre cómo lo descubrí. Puedes usarlo como ejemplo práctico para tu clase de aritmancia». Fue un alivio, no era una broma y era algo bueno. Estudió el pergamino superior y encontró una explicación del hechizo y cómo lanzarlo. Cuando volvió a levantar la vista, Tori señaló con ansiedad una caja sobre una mesa y dijo, «Ahí está. Vamos, todos queremos saberlo». Harry sonrió con sorna ante su entusiasmo, pero en realidad lo compartía. Sentía mucha curiosidad por lo que sus antepasados lejanos podrían haber inventado. Revisó el resto y, sobre todo, vio una curiosidad más contenida, pero la sonrisa orgullosa de Daphne lo hizo sentir que se ruborizaba. Inmediatamente se acercó a la caja y la abrió para ver el grimorio que lo esperaba. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que estaba cerca de una revelación. Repasó las instrucciones antes de dejar los pergaminos y sacar su varita. La intención era importante y, mientras se concentraba en ella, abrió el libro por la página de la aritmancia. Respiró hondo y lanzó el hechizo. Algo había sucedido. El hechizo había sido naranja y el libro había reaccionado con un brillo, pero no vio nada nuevo. Frunció el ceño, lo abrió por la página siguiente y encontró runas. Había muchísimas, y poco a poco se dio cuenta de que, aunque reconocía algunas, otras no. También notó que las que conocía no eran todas del mismo tipo. No iba a ser fácil descifrarlas. Pasó otra página para ver si todo era así y encontró páginas en blanco. Hojeó otras y todas estaban en blanco. Estaba reflexionando sobre eso cuando Tori lo interrumpió de nuevo. «Bueno, ¿qué dice? ¿Qué ves?» Levantó la vista con cierta desazón ante sus curiosas expresiones. «Veo runas. Creo que es otra prueba, ya que la mayoría de las páginas siguen en blanco». Entonces Ciro habló. «¿Qué runas?» Harry volvió a mirar el libro, ordenando sus pensamientos. «Veo Futark antiguo, Fotork anglofrisón y también algunos que no reconozco». Observó uno con más atención y preguntó, «¿Es egipcio?» Oyó la voz de Roxanne mientras seguía estudiando las runas. «Ahora te toca a ti, Kirus. Kirus es mejor con las runas que yo». Oyó que Kirus empezaba a hablar, así que levantó la vista para verlo. «Necesito que me las copies. Puedo ver el brillo del libro desde aquí. Dobby, por favor, trae un cuaderno en blanco de mi estudio y dáselo a Harry». Dobby apareció de repente, con su habitual entusiasmo. Enseguida, maestro Kirus. «Bienvenido de nuevo, maestro». Dobby lo estaba mirando durante la última parte, así que Harry comenzó a objetar. «Dobby, por favor no», Dobby lo interrumpió con, «Lo siento, señor Harry Potter». «Dobby, tráelo ahora». Harry parpadeó sorprendido, pues Dobby no solía ser tan brusco. La voz de Roxanne interrumpió sus pensamientos. «Disculpa a Dobby si parece un poco más errático de lo habitual. Mipsy acaba de tener a su bebé. Es un niño y se llama Abby». Daphne y Tori reaccionaron con una sorpresa encantada, pero Sirius solo pareció divertido. La nueva sorpresa de Harry se interrumpió cuando Dobby regresó, le entregó un cuaderno y, justo antes de irse, le murmuró, «Lo siento, señor. Dobby está ayudando a Mipsy». «Guau. ¿Dobby es padre?» Harry sintió como si su mundo se hubiera desplomado. Sabía que era inevitable, pero la realidad era que aún le costaba adaptarse. Por alguna razón que no podía identificar, buscó a Daphne, pero ella estaba ocupada charlando con su madre y su hermana. Todas parecían emocionadas con el nuevo bebé. La noche del día siguiente, Daphne sintió curiosidad por saber por qué su padre los había reunido a ella y a Harry para mostrarles algo. Todavía estaba de buen humor, así que no le preocupaba. Ella y Harry habían dado un paseo antes y se habían besuqueado un rato para hacerlo más memorable. Cuando los condujo más allá de la sala de entrenamiento, supo que debía de tratarse de la sala del portal. Sería bueno que Harry lo supiera.
Kirus se detuvo junto a la pared y se giró hacia ellos para decirles: Harry, golpea tu varita contra la pared, donde quieras. Frunció el ceño. Eso solo funcionaría con un Greengrass. ¿Por qué le pediría a Harry que intentara algo que no funcionaría? Se quedó boquiabierta cuando el toque de Harry abrió la puerta de la sala del portal. Se giró para mirar a su padre en busca de una explicación y no le agradó ver una sonrisa burlona. La mirada de su padre se posó en Harry mientras continuaba. Esta es la puerta de la sala del portal. Es nuestro plan de escape si nuestra casa es atacada y solo un Greengrass puede abrirla. Harry, adelante, intenta abrir la puerta. Harry tomó el pomo de la puerta y lo giró. Para su evidente sorpresa, se abrió sin problema. Ambos buscaron la explicación. Ya era suficiente. Daphne entrecerró los ojos y preguntó: ¿Qué hiciste? Su padre la miró fijamente mientras continuaba. No hice nada, o mejor dicho, todos lo hicimos. Ahora fruncía el ceño y no tenía ni idea de qué hablaba su padre. Kirus continuó: ¿Recuerdas lo que pasó cuando hicimos el primer ritual de Yule? Todavía estaba desconcertada, pero lo recordó y se sobresaltó al recordar que todos habían mencionado a Harry. Y lo más importante, todos le habían dado la bienvenida a la familia. Una pregunta inquietante le vino a la mente y su mirada hacia su padre se tornó desesperada. Antes de que la sonrisa de su padre la molestara aún más, respondió a su pregunta tácita: No te preocupes, Daphne. Harry ya no es tu hermano. Solo lo reconocemos como uno de nosotros por arte de magia. Nada más. Al escuchar su explicación, se sonrojó y buscó a Harry con la mirada. Él se giró para mirarla al mismo tiempo y, aunque tenía los ojos muy abiertos y un poco sonrojado, le dedicó una sonrisa tímida que la derritió. Descubrió que ni siquiera podía seguir enfadada con su padre en ese momento. Todavía se sentía un poco aturdida mientras veía a su padre explicarle el portal a Harry. No se concentró en las palabras de su padre, sino en su mano, que sostenía la de Harry. No supo cuándo se habían unido, pero eso era lo más importante para ella en ese momento. Prestó más atención cuando su padre se giró y señaló la puerta de la bóveda antes de seguir hablando con Harry. Esta es la bóveda familiar para las cosas que queremos tener a mano, pero también en privado. Aunque podría llevarte ahí, tengo algo que enseñarle a mi hija, a solas. No tardaremos mucho. Harry pareció bastante amable y sonrió al responder: Está bien, lo entiendo. Luego se volvió hacia ella y dijo en voz más baja: Nos vemos luego. Él le soltó la mano y se fue, pero ella estaba ansiosa por seguirlo y definitivamente tenía ganas de más besos. Sin embargo, se giró hacia su padre e intentó controlar su expresión para que supiera que aún estaba un poco molesta con él. El muy imbécil ignoró su señal y abrió la puerta de la bóveda para acompañarla. Miró a su alrededor mientras él cerraba la puerta tras ellos. No notó nada nuevo y se preguntó qué quería enseñarle su padre. Lo siguió más adentro y entonces él señaló una estantería alta. Vio libros de diferentes anchos con nombres. Entonces notó que los de su derecha tenían nombres que había visto en su árbol genealógico. Al mirar hacia la izquierda, vio que los nombres se volvían más recientes hasta que encontró primero a sus abuelos y finalmente a sus padres, con algunos volúmenes más delgados al final. Su padre interrumpió sus pensamientos al anunciar: La magia de la familia Greengrass no solo produce un par de pergaminos enlazados, sino que también registra todos los mensajes en un libro para cada par. Sus ojos se abrieron de par en par, se acercó y encontró un libro con su nombre y el de Harry al final. Empezó a sonrojarse al pensar en lo que debía contener ese libro. Gracias a Merlin, hoy en día siempre usaban sus espejos. Se calmó mientras su padre continuaba: Nunca he abierto tu libro. Lo consideraría una grave invasión de tu privacidad. Solo quería que supieras que existe. Probablemente querrás leerlo algún día, cuando tú y Harry quieran revivir cómo empezó su relación. Pensó que tal vez eso sería algo que quisiera hacer algún día. Sus ojos se abrieron de par en par y se giró para mirarlo, esperando lo que dijera a continuación. Espero con ansias el día en que pueda darle la bienvenida formalmente a Harry a la familia. Su padre la miró y continuó con una sonrisa: Sé que lo amas y es inevitable que algún día te cases. Has elegido bien, hija. Harry es un buen hombre que será un buen esposo y padre. Las palabras le fallaron y notó que sus ojos se llenaban de lágrimas mientras se obligaba a seguir mirándolo. Su voz era suave cuando preguntó: Aún no le has dicho que lo amas, ¿verdad? ¿Cómo lo supo? Tragó saliva, se permitió bajar la mirada y negó con la cabeza. Se sobresaltó de nuevo y volvió a mirarlo al oír sus siguientes palabras. El amor no ahuyenta a las personas, las atrae. Su mirada hacia ella fue amable pero firme.
Claramente hablaba en serio. Ella ya lo sabía, pero le impactó oírlo de su padre. Habría esperado que esta conversación fuera con su madre. Por un momento, se preguntó si su madre lo había provocado, pero luego lo rechazó. Su padre era concienzudo en sus deberes familiares, así que probablemente fue idea suya. Ella hizo lo mejor que pudo para mostrar una sonrisa agradecida y asintió en respuesta. Se acercó y le dio un apretón tranquilizador en el hombro. Lo sabrás cuando llegue el momento. Es igualmente obvio que él también te ama. Luego se dio la vuelta y se fue mientras ella aún estaba atónita por sus palabras. Se quedó mirando la puerta cerrada y se quedó atónita ante lo que acababa de oír. ¿Era tan obvio? Conocía sus propios sentimientos desde hacía tiempo, pero no dejaba de dudar si Harry sentía lo mismo. Respiró hondo y decidió que algún día encontraría el coraje de Gryffindor y le diría a su Gryffindor que lo amaba. Se giró para mirar el libro con sus nombres. Imaginó el día en que ella y Harry revivieran esos momentos y una sonrisa se dibujó en su rostro. Harry estaba inquieto en la sala, esperando su regreso a Hogwarts. Como nadie sabría de dónde venían, regresaría por la Red Flu directamente desde la residencia Greengrass. Se había despedido de Sirius la noche anterior y le había dicho lo orgulloso que estaba de que Harry ya hubiera encontrado una mujer a la que amar, igual que su padre. Sabía que le gustaba Daphne desde hacía tiempo, pero nunca había estado del todo seguro del amor. Había estado más expuesto a él desde que dejó a los Dursley. Había visto interactuar a Sirius y Sammy, así como a Roxanne y Kyrus. Tenía una idea de cómo era el amor, pero aún le costaba comprender cómo se sentía. Creía amar a Daphne, pero ¿cómo saberlo? Oyó a los Greengrass acercarse, así que se quedó de pie esperando, asegurándose de borrar de su rostro cualquier rastro de sus reflexiones previas. Sonrió al ver a Daphne, quien le devolvió la sonrisa. Sintió calidez y una sensación de pertenencia. ¿Era eso amor? Quizás debería dejar de obsesionarse con lo que es y simplemente disfrutarlo. Ir por separado al despacho de McGonagall le resultó un poco angustioso. Ocultó su nuevo decaimiento mientras agradecía a su profesora su ayuda en el viaje y se dirigía a la sala común. Se dedicó a saludar a sus amigos y a charlar sobre lo que él y los demás habían hecho mientras estaban separados. No se dio cuenta de que los gemelos lo observaban. Ciertamente se dio cuenta cuando se acercaron a él cuando se levantó para seguir a Ron y Neville al dormitorio de los chicos. Sus sonrisas a juego lo pusieron un poco nervioso cuando lo rodearon y le pidieron unas palabras. Esperaba de verdad que no se tratara de la broma. Miró a sus compañeros de tercer año y se marcharon sin preocuparse. Genial. Se enfrentaría a esto solo. Terminó sentado entre ellos en un sofá. Sí, esto no era nada intimidante. Estaba perdido. El de su izquierda empezó primero. Así que, Harrykins, menuda broma nos gastaste. Antes de que pudiera negarlo, escuchó algo más a su derecha. Fue tan brillante que no hemos podido entender cómo lo hiciste. Desde la izquierda. Entonces, te proponemos un trato. Enséñanos cómo lo hiciste, y desde la derecha por inmunidad ante represalias. Desde ambos lados. Entonces, ¿es un trato? No recibir una broma de represalia le pareció bien. Trato hecho. Pero no esta noche. ¿Qué tal mañana después de cenar? Trato hecho. Dijeron ambos. Ambos extendieron la mano, así que él extendió la otra para estrecharles la suya, y como el de su derecha ofreció la izquierda, funcionó. Daphne creía haber estado desayunando como un loco en el gran comedor cuando, de repente, un grito la sobresaltó desde el otro lado de la mesa. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que pasaba, su hermana se acercó furiosa y pisoteando. Lo curioso era que estaba completamente calva. Ni siquiera tenía cejas ni pestañas. Todavía estaba sin palabras cuando su hermana llegó, tomó su taza y la fulminó con la mirada. Cuando su hermana intentó llevársela, la agarró rápidamente. Le había dedicado mucho esfuerzo y no iba a renunciar a su protección contra el hechizo de cambio tan fácilmente. Eso es mío, Tori. ¿Qué te pasó? Su hermana se inclinó y gruñó, como si no lo supieras. Daphne le devolvió la mirada. De verdad que no, pero supongo que intentaste aplicarme una poción depilatoria. Espero que tuvieras preparada la poción de contraataque, ya que ambas sabemos que tarda 3 días en prepararse. Tori intentó arrebatarle la taza de nuevo, pero se mantuvo firme y Tori se rindió y se marchó. Daphne se giró hacia una Tracey desconcertada y suspiró. ¿Intenta gastarme una broma y de repente es mi culpa que le salga el tiro por la culata? Tracey sonrió antes de responder. En cierto modo lo es, ya que agregaste protección contra hechizos de cambio a tu copa. Daphne puso los ojos en blanco y no se dignó a responder.
Terminó su desayuno e ignoró los susurros residuales y las miradas curiosas que atraía. Todo era culpa de su hermana pequeña, pero mantuvo su máscara para parecer completamente impasible, aunque no era así como se sentía. Más tarde, mientras hablaba con la gente o les daba clases particulares sobre cualquier problema que tuvieran, vio a su hermana entrar en la sala común con todo el pelo recogido. Se alegró de que su hermana estuviera preparada para su percance, pero no le gustó que la ignoraran. Por otro lado, no le importaría que algunos la ignoraran. Selwyn estaba allí como siempre, observando todo, incluso a ella. Parecía contenta con lo que hacía Daphne, pero aún así no le gustaba esa descarada. Para Daphne, solo era una zorra roba novios. Sirius Black resistía la tentación de salir corriendo de aquel pub de mala muerte donde acababa de encontrarse con Lord Selwyn. Apenas entró en el callejón cercano cuando se apareció de vuelta en casa. Deseaba con todas sus fuerzas tomar un whisky de fuego para quitarse el amargo sabor de la política de sangre pura, pero sabía que su novia tenía razón al decir que usaba el alcohol como una forma poco saludable de lidiar con el estrés. En cambio, se dejó caer e hizo todo lo posible por entrar en trance de oclumancia. Nunca se le había dado muy bien la oclumancia, pero Sammy también tenía razón sobre sus beneficios, y gestionar y almacenar adecuadamente los recuerdos desagradables era uno de ellos. Había esperado la oferta de su sobrina nieta Harry. Conocía bien el deseo del heredero de Selwyn de casarse con Harry debido a las diatribas de su ahijado al respecto. Cuando se mostró firme en su deseo de encontrar otra pareja para su ahijado, el demente se la ofreció como esposa o concubina. Aún no se había graduado de Hogwarts. Se negó con la mayor cortesía posible, pero tampoco iba a mencionar a Sammy a un imbécil como Selwyn. Al calmarse, pensó un poco más en Sammy. Aunque eso no detendría las ofertas de amantes, debería proponerle matrimonio a Sammy, hacerlo oficial. Luego se dejó llevar por pensamientos mucho más agradables sobre cómo proponerle matrimonio a la mujer que amaba. Sophronia vigilaba la sala común, no solo buscando cualquier irregularidad, sino también con la esperanza de atrapar al acosador. Puede que ella misma no fuera el objetivo, pero no permitiría ninguna estupidez machista bajo su vigilancia. Ya había habido suficientes problemas este año. Cuando Williams entró en la sala común, se puso aún más alerta, pues vigilarla formaba parte de su plan para atrapar al acosador. Williams pasó cerca por casualidad y Sophronia vio su varita asomando de un bolsillo. Consideró ese manejo negligente de una posesión importante, pero se aprovechó de ello por capricho. Invocó la varita en silencio y Williams no se dio cuenta. Un vistazo rápido le reveló que nadie la había visto, así que pensó que su impulsiva decisión podría dar sus frutos sin repercusiones. Guardó la varita en su libro y la examinó. Se puede saber mucho de una persona por su varita, y necesitaba más información urgentemente. Su examen dio un giro inesperado, pues apestaba a amuletos. Si eran amuletos protectores, habían dejado un agujero evidente, pues había invocado la varita con facilidad. Intentó analizarla cuidadosamente con algunos hechizos y llegó a la conclusión de que los amuletos ocultaban algo, pero no tenía ni idea de qué. Su mirada se posó de nuevo en Williams, quien estaba hablando con sus amigos, aparentemente inconsciente de que no tenía su varita. Sabía que cuanto más tiempo la conservara, más probable sería que su robo atrajera atención no deseada. Tenía que actuar rápido. Duplicó la varita y se quedó atónita al ver que su duplicado estaba completamente cubierto de runas. La copia no era una varita funcional y los amuletos tampoco estaban duplicados, así que ahora podía ver lo que ocultaba. Era buena con las runas, así que ahora tenía un proyecto. Pero primero, necesitaba devolver la varita original antes de que se descubriera la pérdida. Comprobó que William seguía charlando y, con un rápido vistazo, vio que nadie la miraba. Lanzó la varita hacia su dueña con un hechizo rápido y silencioso, y aterrizó muy cerca de Williams. La ignoró y se concentró en la varita duplicada. Quedó impresionada con la obra. Alguien era bueno con las runas, y sobre todo con inscripciones tan pequeñas. Al examinarlas, tuvo la sensación de que podría tratarse de magia familiar. No se trataba de una aplicación común de las runas. Cuanto más las estudiaba, más se convencía de que su función era el control. Williams era la marioneta de alguien, estaba segura. Amelia observó como un solemne Scrimgeour entraba en su oficina. A pesar de su esfuerzo por parecer estoico, lo conocía lo suficiente como para saber que no tenía buenas noticias para ella ese día. Reprimió un suspiro de cansancio y le sonrió antes de preguntar: ¿Cómo estás, Rufus? No me puedo quejar. Su respuesta fue impasible, pero de nuevo ella tuvo la sensación de que le gustaría quejarse.
Terminemos con esto de una vez. Lo miró divertida, intentando suavizar el tono. Nada nuevo en el caso Fudge. Los procesos contra empleados del ministerio están llegando a su fin. Oakirk fue el más destacado la semana pasada. Eso le dolió. No conocía bien a Mafalda, pero el miembro aparentemente dedicado de la oficina de uso indebido de la magia había aceptado sobornos de Malfoy. Tenían que erradicar la corrupción, pero también estaban perdiendo valiosa experiencia. Dejé de leer al profeta, ¿cuál fue su frase? Rufus gruñó con cierta diversión antes de responder. Buena elección, yo mismo suelo evitarlo. Le dieron 2 años de mínima seguridad en Azkaban. ¿Cuántos casos más? Estaba deseando que terminara, todos los juicios eran demasiado deprimentes. Solo 5, todos por cosas menores. Probablemente todos fueron despedidos y multados. Bien. ¿Y cómo están los nuevos cadetes? Bueno, hasta donde sé. Es una clase numerosa. Espero 22 nuevos alumnos en unos meses. Bien. Tengo el presentimiento de que los necesitaremos. Amelia se aferró a eso como su buena noticia del día. Dolores Umbridge estaba preparando su última actualización para Ogden. Las cosas no iban bien, las encuestas estaban demasiado ajustadas y no se veía un ganador claro. Él rechazaba cada vez más sus ideas para anuncios de campaña y ella necesitaba buenas noticias, así que se aseguraba de mencionar solo lo bueno en sus notas. Ogden podía ser incluso más difícil de complacer que su antiguo jefe, Fudge. Además, no era tan diplomático, y a veces se volvía bastante cruel cuando se enfadaba. Toda esta situación sería más llevadera si le pagara lo que valía. Le pagaban muchísimo menos de lo que le correspondía y estaba usando sus ahorros para llegar a fin de mes. Cuando ganara, estaba segura de que conseguiría un puesto importante en el ministerio, con suerte su antiguo empleo. Se dio cuenta de que ya casi era la hora. Deseaba que Fudge siguiera en el poder. Le había ido tan bien entonces. Astoria Greengrass seguía molesta por su fallida venganza contra su hermana. Tenía que cumplir con su parte en esta rivalidad fraternal, pero debía ser más cuidadosa y directa. Su hermana era demasiado cuidadosa. En cierto modo, se alegraba, ya que había un acosador y no quería que su hermana saliera lastimada. Sin embargo, no se conformaría con esta guerra de bromas desequilibrada. Se coló en el dormitorio de su hermana y no encontró a nadie. Perfecto. Puede que no fuera una broma elaborada, pero le demostraría a su hermana que no se lo iba a tomar a la ligera. A su hermana no le gustaba el rosa, así que se propuso pintarlo todo de rosa. De hecho, de un rosa irritantemente brillante. Había terminado de acostarse y estaba ocupada encantando todas sus pertenencias del mismo color cuando la puerta se abrió de repente. Se giró rápidamente, escondió su varita y vio a su hermana. Lo que la dejó paralizada por un instante fue que su hermana tenía la varita desenvainada y la apuntaba en su dirección. Era hora de desviar la mirada. Solo llegué aquí buscándote, todo estaba así cuando llegué aquí. Su hermana frunció el ceño y la apuntó con su varita. Tori tuvo que resistirse a devolverle la varita y no quería empeorar las cosas. La situación ya se estaba complicando. Daphne frunció aún más el ceño a su hermana. Déjate de fingir, Tori. Tenía una notificación en mis pertenencias. No lo encontraste así, lo hiciste así. Pillada. Guardó su varita en la funda y respondió. Vale, me pillaste. Me voy entonces. Al intentar rodear a su hermana, extendió la varita y le dio un golpecito en el hombro mientras murmuraba algo que no entendió. Sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo y, al mirar hacia abajo, no llevaba ropa. Pudo ver su sujetador y sus bragas. Oye. Has desvanecido mi ropa. Tori estaba horrorizada de que su hermana le hiciera eso. Daphne puso los ojos en blanco. No lo hice. ¿No sientes que siguen ahí? Tori se tocó el abdomen y sintió la ropa contra su mano y su abdomen. ¿Entonces los hiciste invisibles? ¿Como el encantamiento desilusionador? Conocía el encantamiento porque lo usaban en su entrenamiento, pero no tenía ni idea de cómo activarlo o desactivarlo, y menos aún solo en la ropa. Siempre alguien le había hecho el encantamiento en todo el cuerpo. Exactamente. Lo desharé cuando arregles todo como estaba. Tori no iba a rendirse tan fácilmente, así que sacó su varita y se dio un golpecito en la ropa diciendo finite incantatem. Por desgracia, no pasó nada. Volvió a levantar la vista y vio a su hermana sonriendo con suficiencia antes de hablar. No es tan fácil, Tori. Tori seguía sintiéndose rebelde, pero no podía irse del dormitorio con ese aspecto. Estaba buscando una salida cuando Tracey entró de repente, ya hablando. ¿Qué prisa tenía?
Los ojos de Tracey se desorbitaron al mirar a Tori y luego miró a las hermanas antes de preguntar, ¿qué pasa aquí? Daphne habló antes de que a Tori se le ocurriera una buena respuesta. Sorprendí a mi hermanita poniéndolo todo de color rosa. Tracey parecía divertida, pero luego se dio la vuelta para irse y dijo, los dejo a ustedes dos con esto entonces. No hagan nada permanente. Tori frunció el ceño al sentirse abandonada, pero Tracey era amiga de su hermana, no suya. Vamos, Dap. No puedo irme así. Daphne no mostró ninguna compasión. Entonces será mejor que te pongas a trabajar. Señaló todo el rosa. Tori dio un suspiro dramático, pero no tuvo otra opción. Se dio la vuelta y empezó a cancelar sus encantos. Otra represalia fallida. Esto se estaba volviendo vergonzoso. Harry dejó de desayunar y miró a Hermione de inmediato al oírla jadear. Frunció el ceño, confundido, pero ella, de repente, le puso el profeta delante y le señaló un artículo casi al final de la portada. Al ver el pequeño titular, supo lo que había pasado. Casa Malfoy terminada. En resumen, los juicios que podrían haber requerido su testimonio habían terminado y Lucius Malfoy había sido besado por un dementor. Esa era su sentencia, y era solo cuestión de tiempo antes de que su cuerpo se rindiera y estuviera oficialmente muerto. Harry no estaba muy seguro de cómo sentirse. Había despreciado a ese hombre antes, pero no había pensado mucho en él desde que fue juzgado y condenado, pues sentía que se había hecho justicia. Entonces buscó en la mesa de Slytherin y no encontró a Draco por ninguna parte. Había perdido a un padre y Harry no pudo evitar sentir cierta compasión por su antiguo enemigo. Sin embargo, también notó que las hermanas Greengrass seguían distanciadas. Su novia actuaba con normalidad, pero Astoria definitivamente la rechazaba. Deseaba que lo superara, ya que solo era una broma, pero al parecer, para la hermana menor era algo más serio. El entrenamiento se había vuelto incómodo, ya que Tori no le hablaba a su hermana. Unas semanas después, su desayuno fue interrumpido de nuevo, pero esta vez fue Edwig. No se acercó a él como solía hacerlo, prácticamente escupió una carta que casi le cae en la comida y luego se dio la vuelta como si la hubieran insultado. ¿Qué demonios estaba pasando? Como ella no parecía interesada en interactuar con él en ese momento, decidió concentrarse en la carta y se sorprendió al ver que era una carta Muggle con un sello. Lo realmente extraño es que la dirección era simplemente Harry Potter y debajo, solo Hogwarts. Entonces el remitente lo dejó atónito. Era de Dudley y de una dirección desconocida en Londres. Harry sintió otra punzada de compasión. Dudley ahora era huérfano como él. Dudley podía haber sido un abusador, pero tal vez estuviera extendiendo la mano como familia, así que abrió rápidamente el sobre y comenzó a leer. Harry, no sé muy bien qué decir y no te culparía si tiraras esta carta. Solo quiero decirte que lo siento. Siento no haber sido una buena prima. Siento haber sido una abusadora. Siento cómo te trataron mis padres. Aprendí a las malas que era un niño malcriado. Ahora sé que tengo que trabajar para conseguir lo que quiero. Tengo suerte, porque estoy en un programa que capacita a jóvenes con dificultades para trabajar. Voy a ser carpintero. Estoy trabajando duro y tratando de aprender todo lo que puedo. Si desea responder, utilice la dirección que aparece en el sobre. Si no desea que me contacten, ignore esta carta y no volveré a intentarlo. Dudley. Harry se quedó sin palabras. Reconoció la letra de Dudley, aunque parecía un poco más pulcra de lo que estaba acostumbrado. Su primo lo lamentó. No sabía qué pensar. Entonces levantó la vista y vio 3 pares de ojos mirándolo. Decidió arreglar las cosas con Edwig primero, esperando que no estuviera enfadada con él por alguna extraña razón. Ella aceptó su ofrecimiento de tocino y se mostró tan cariñosa como siempre mientras interactuaban. Luego miró a sus amigos y se fue volando abruptamente. La pregunta de Hermione finalmente lo sacó de su aturdimiento. ¿Estás bien? Sí. Me sorprendió. Era una carta de mi primo y, de alguna manera, llegó aquí solo con mi nombre y la palabra Hogwarts. La envió por correo Muggle. Ella respondió rápidamente. Así es como funciona. Mis padres me lo envían de forma similar y lo consigo aquí. No sé cómo funciona. No lo encuentro en ningún libro. Creo que llegan a Hogwarts en tandas y luego una lechuza de aquí los entregará. Harry negó con la cabeza. Quizá nunca llegara a comprender del todo la magia. Volvió a levantar la vista al oír a Ron preguntar. ¿Qué quería? Su amigo parecía un poco molesto y Harry supuso que Ron suponía que la carta era desagradable. Dijo que lo sentía, incluso por cosas que no fueron su culpa. Es sorprendente. Ron también pareció sorprendido y guardó silencio.
Harry decidió entonces responder. Era su único pariente consanguíneo con vida. Al menos que él supiera, podría haber algún pariente lejano por ahí. Kyrus se dirigía al punto de aparición para encontrarse con Robert, pero no pudo disfrutar del verdor ni del aire fresco de la primavera. Tenía un mal presentimiento sobre este encuentro, a pesar de que Robert había sido deliberadamente impreciso sobre su propósito. Cuando lo encontró esperando en silencio e incluso saludándolo con timidez, supo con certeza que eran malas noticias. Se dirigieron lentamente hacia la casa y Kyrus no pudo soportarlo más. ¿Y bien, cuál es la mala noticia? En lugar de una respuesta cortante, Robert suspiró y ambos se detuvieron. He intentado todo lo que se me ocurre y no tengo pistas sobre más horrocruxes. Tendremos que conseguir los recuerdos de Harry Potter. Kyrus estaba tan frustrado que casi se dio la vuelta. En cambio, gruñó y respondió. Roxane luchará contra esto. ¿Estás segura de que tienes que hacerlo? Robert respondió con mucha contundencia. Por supuesto. ¿Crees que quería sacar esto a colación? Tuvo que admitirlo. Su amigo parecía tan frustrado como él. Esto tendrá que ser una reunión familiar. Por suerte, Hogwarts termina pronto. ¿Querrás que esté allí? Kyrus respondió casi automáticamente con un no, pero luego lo pensó mejor. Probablemente. Quizás tengamos que hablar exactamente cómo hacerlo. Sammy debería estar incluida. Sirius probablemente la querría allí de todos modos. Los dos amigos terminaron mirando al horizonte, pensando. Kyrus temía que fuera una reunión muy polémica. Daphne refunfuñó mientras se preparaba para dormir en el baño. Los sujetadores le irritaban el pecho y finalmente decidió averiguar por qué, ya que se estaba convirtiendo en algo cotidiano. Se miró el pecho con las marcas rojas y luego se giró al notar que las marcas estaban en sus pechos, no alrededor. Se detuvo en silencio, atónita, al ver su pecho de perfil. Tenía pechos. Ya no eran solo pequeños montículos, sino que realmente sobresalían. Por fin. No había estado prestando atención, pues no quería enfrentar la decepción de su modesto tamaño. Entonces, una sonrisa más traviesa se dibujó en su rostro al pensar que por fin estaba lista para un bikini. No tendría que esperar la reacción de Harry en la playa. Lo arrastraría a la tienda y se los modelaría. Estaba deseando ver su cara. Mientras tanto, necesitaba sujetadores más grandes. Decidió que lo más rápido sería escribirle a su madre, ya que no había otra visita a Hogsmeade, que ella supiera, ya que era casi fin de año. No podía creer su suerte. Allí estaba ella, sola, caminando por un pasillo, sin darse cuenta. Se aplicó rápidamente encantamientos desilusionadores y silenciadores y acortó la distancia rápidamente. Esperó hasta estar muy cerca y conjuró imperio. Ella luchó contra él, pero la tomó por sorpresa y su resistencia flaqueó ante su determinación. Deseaba tener más tiempo. Quería encantar su varita para mantenerla bajo control, pero era demasiado cerca del toque de queda. Eso era lo único que no era ideal. No podía permitirse llamar la atención. Había demasiadas personas interesadas en lo que hacía. Por suerte, tenía un plan lo suficientemente elaborado como para saber qué órdenes darle. Podría terminar esto pronto y con más privacidad. En poco tiempo, sería dueño de su premio, en cuerpo y alma. Daphne entró en su habitación y vio a Harry alegrarse y acercarse para abrazarlo, pero lo detuvo con un gesto imperioso para alejarlo. Por un instante se preguntó por qué lo había hecho, pero se desvaneció ante la luz de su misión. Esto se acabó, mestizo. No mancharé el nombre de Gringotts asociándome con escoria como tú. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, pero ella apenas estaba comenzando. ¿De verdad creías que alguien como yo podría preocuparse por un bicho raro como tú? Estás engañado, Potter. Te lo advierto. Si alguna vez te atreves a acercarte a mí, te maldeciré. Esta farsa se acabó. Se dio la vuelta para irse, se dirigió a la puerta y la abrió. Justo antes de cerrarla de golpe, lo fulminó con la mirada y escupió. Inmundo sucio. Justo cuando la puerta se cerró de golpe, Daphne jadeó y se incorporó en la cama con el corazón latiéndole con fuerza. Al principio estaba desorientada, pero recuperó la memoria y supo que había estado durmiendo en su dormitorio, no en su habitación diciéndole cosas horribles a su novio. No estaba acostumbrada a las pesadillas, y esa había sido horrible. ¿De dónde demonios había salido eso? No creía en ninguna de esas tonterías. Tardó un rato en conciliar el sueño, aún profundamente intranquila. No fue hasta que estuvo desayunando en el gran comedor, cuando vio a Harry igual que siempre con sus amigos, que se relajó del todo. Por mucho que quisiera hablarle de su pesadilla, sabía que no se animaba a describirle esa horrible escena.
Lastimarlo en una pesadilla era suficiente. Todo había empezado de maravilla. Se saludaron con entusiasmo, hablaron de su día y comenzaron una excelente comida preparada por Creature. Tenía que admitir que un elfo doméstico podía hacer un gran trabajo cuando estaba contento. Entonces empezó a revisar sus planes y su cerebro pareció volverse papilla. Sammy empezaba a mirarlo con preocupación, lo que solo empeoraba las cosas. Ya estaba nervioso y ahora todo parecía descontrolarse porque su cerebro se había apagado. Todo parecía tan sencillo cuando lo planeó, y ahora parecía haberlo olvidado todo. Sammy preguntó: ¿Te sientes bien, Siri? Genial, ahora pensaba que algo andaba mal con él. Bueno, en realidad sí, pero no es lo que ella pensaba. No, sí, genial. Ahora no puede hablar. Decidió que era hora de actuar. Se levantó para cruzar a su lado de la mesa, pero se lastimó el pie con la silla, lo que lo hizo tropezar con otra silla, y la situación empeoró. Para cuando logró incorporarse, ella ya estaba de su lado de la mesa y le lanzaba un hechizo prácticamente a quemarropa. Se sobresaltó tanto que retrocedió en su silla y prácticamente se desplomó. ¡Genial! Ahora era tan torpe como Dora. Estaba lanzando más hechizos y eso lo hacía sentir aún más idiota. Entonces se detuvo y lo miró con curiosidad mientras hablaba. Bueno, pareces estar bien físicamente, pero estás estresado. ¿Puedes contarme lo que sea, Siri? ¿Qué te preocupa? Esto no iba según lo planeado y aún dudaba de que su boca funcionara bien. Entonces recordó que tenía que preparar algo de todas formas. Sin embargo, lo tenía en el bolsillo, así que se levantó lentamente y, para su vergüenza, ella lo ayudó a mantenerse en equilibrio. Así que sacó el anillo para enseñárselo. Al principio, frunció el ceño como si se preguntara qué era, pero luego su expresión se transformó en sorpresa. Esa no era la reacción que él buscaba. Se obligó a articular palabra. Bueno, iba a preguntar, ¿qué iba a decir de nuevo? Entonces, la mujer a la que quería proponerle matrimonio empezó a reírse histéricamente. Esa tampoco era la reacción que buscaba. Luego lo abrazaba y eso era muy bonito. Aunque la risa seguía siendo un poco desconcertante. Ella se apartó para mirarlo y recuperó un poco la compostura, pero seguía sonriendo. Sirius, ¿quieres proponerme matrimonio? El intentar le dolió un poco, pero había descifrado su patético intento. Decidió asentir, aún sin confiar en su boca. Lo siguiente que supo fue que ella lo besaba con fiereza, y eso era muy, muy agradable. También significaba que no tenía que esforzarse en pensar, lo cual era un pequeño alivio. Además, tenía la boca ocupada, así que no podía esperar que dijera nada. Ella terminó el beso y le sonreía radiante de alegría. A él le gustó muchísimo. Entonces escuchó las palabras que tanto necesitaba. Sí, Sirius Black, me casaré contigo. Supuso que estaba mejor sin planes, ya que de todos modos rara vez funcionaban para él. El día había empezado mal y parecía ir a peor. Primero, salió un artículo en El Profeta sobre esa zorra de Umbridge que, en un discurso por radio, exponía a Lupin como hombre lobo. Intentó relacionarlo con el ministro interino Bones, por supuesto, pero el artículo incluía una cita del ministro. Dijo que no tenía nada que ver con su contratación, pero como no hubo incidentes, no entendía a qué venía tanto alboroto. En general, el artículo era favorable a Bones, pero no del todo. La noticia sobre Remus no era nueva para Harry y sus amigos, pero al parecer muchos estudiantes no se habían enterado. Hubo rumores y ansiedad todo el día. Para colmo, Remus no había aparecido en el gran comedor y su año no tenía defensa contra las artes oscuras ese día. Harry no tenía ni idea de si el amigo de sus padres seguía en el castillo. Después de cenar, se hartó de no saber nada y se dirigió al aula de defensa contra las artes oscuras y, lo más importante, al despacho de Remus. Estaba rodeado por Ron y Hermione, pues ambos también estaban preocupados. Neville habría venido también, pero algo contra Fey lo distrajo. El sol del atardecer iluminaba el aula, por lo demás oscura, cuando Harry abrió la puerta. Tras una breve mirada, no vio rastro del profesor, así que continuó hasta su despacho y llamó a la puerta. Recibió un adelante algo sorprendido por su esfuerzo. Remus Lupin estaba sentado en su escritorio y dejaba una pluma junto a una pila de pergaminos, probablemente ensayos que estaba corrigiendo. Le dedicó a Harry una sonrisa amable al saludarlos. Buenas noches, Harry, señorita Granger y señor Weasley. Harry soltó lo que estaba pensando. Me alegra que sigas aquí. Tenía miedo de que te hubieras ido después de que te descubrieran. Lupin respondió con una risita sin alegría.
Podría haber renunciado inmediatamente, pero Lord Greengrass me aseguró que la junta aún me quería y luego Canuto me amenazó si me iba. Harry no estaba seguro de si le gustaba cómo sonaba eso. ¿Te amenazó? Remus esbozó una sonrisa genuinamente divertida antes de responder. Prometió hechizarme si dejaba que un intolerante me echara del trabajo. Decidí terminar el año. Hermione se le adelantó en la respuesta. Deberías volver el año que viene. Eres el mejor profesor de defensa que hemos tenido. Me sentiría muy halagado si sus 2 primeros profesores hubieran sido mejores, señorita Granger. Sin embargo, no me sentiría cómodo siendo la fuente de tensión en Hogwarts. Espero que el director encuentre un sustituto competente. Eso le quitó el aliento a Harry. Había estado dispuesto a discutirlo, pero lo único que este día había demostrado claramente era que muchos estudiantes les tenían miedo a los hombres lobo. Incluso los buenos profesores que nunca ponían a los alumnos en peligro. Después de un momento de silencio, Harry murmuró: «Esto no está bien». Después de un suspiro, el profesor dijo: «No te preocupes por mí. Siempre encuentro una manera de salir adelante». En ese momento, Harry no estaba seguro de cómo, pero decidió ayudar a su tío honorario. Era demasiado bueno enseñando. Quizás con clases particulares, Hermione gimió al levantarse de la cama. Lamentaba profundamente haberse quedado despierta escuchando la radio hasta después de las 2 de la madrugada, cuando el jefe de su casa entró y les ordenó que se acostaran. También le había costado un poco conciliar el sueño, ya que las elecciones aún estaban demasiado reñidas para un ganador. Era estresante. ¿Y si ganaba Oden? Una cara muy soñolienta la saludó en el espejo, pero la ignoró y se apresuró a prepararse. ¿Por qué harían elecciones a mitad de semana así? Tenía clases. Cuando entró en la sala común y vio a Harry, sintió una oleada de compasión. Tenía ojeras y casi parecía tener 2 ojos morados. Se alegró de verse mejor que él. Al menos, eso esperaba. Quizás debería haberse mirado mejor en el espejo, Ron, sin embargo, era muy diferente. Había declarado que los resultados no se conocerían hasta mañana y se había acostado a la hora habitual. Ella estaba tan malhumorada al verlo con esa sonrisa presumida que, si decía te lo dije, no podría resistir el impulso de hechizarlo. Neville parecía un punto intermedio. Se había dado por vencido justo después de medianoche, así que estaba más descansado que ella y Harry, que se habían quedado despiertos hasta el final. Bajaron al gran comedor con Ron a la cabeza, siendo él el más hambriento de todos, como siempre. Estaba tan nerviosa que comió más rápido de lo habitual y luego no tuvo más remedio que esperar. Por desgracia, la llegada del correo era bastante esporádica. Solo llegaban cartas y algunos paquetes para estudiantes, no ejemplares de El Profeta. Empezó a mirar la hora y, sin duda, el periódico iba retrasado. Le daba pavor ir a clase sin saber aún los resultados de las elecciones. ¿Cómo podría concentrarse adecuadamente en las clases con esta preocupación? Estaba a punto de anunciar que tenían que ir a clase cuando, de repente, se oyó un aleteo y decenas de lechuzas entraron al gran comedor a la vez. El periódico había llegado. Ahora solo le quedaba esperar que el retraso significara que se conocieran los resultados de las elecciones. Pagó a la lechuza apresuradamente y abrió el periódico para ver el titular. Respiró aliviada y se lo mostró a unos curiosos Harry y Ron. Bones gana. Ron apenas había comenzado a hablar cuando ella lo fulminó con la mirada y se sorprendió un poco cuando sacó su varita. Te dije, Ron se detuvo rápidamente cuando la vio y sabiamente cambió lo que estaba diciendo. Bien. Hora de clase. Guardó su varita, se metió el periódico bajo el brazo y cogió su mochila con el otro brazo. Quizás tendría la oportunidad de leer un poco antes de que empezara la clase. Daphne esperaba sentada en la sala común de Slytherin, algo nerviosa, pero disimulando su nerviosismo. La iluminación parecía demasiado tenue, así que había muchas zonas oscuras que tampoco la ayudaban a mantener la calma. Selwyn la había invitado a la reunión de fin de curso del Consejo de Directores de Slytherin, lo cual era un honor, sobre todo porque solo cursaba tercer año. Supuso que entonces había llamado la atención de Sophronia Selwyn de forma positiva. No se permitía considerar ser nombrada nueva directora, ya que Sophronia se graduaba. Su plan era intentar conseguir la jefatura, con suerte el año que viene o el siguiente. Este año solo había intentado llamar la atención, y la mayoría de quienes le debían algo eran de primer año, y ninguno de ellos estaría aquí. La asistencia estaba dominada por alumnos de sexto y séptimo año, aunque había algunos de quinto de las familias más prominentes. La excepción era Draco Black. Que ella supiera, ella y Draco eran los únicos que estaban por debajo de quinto.
Los Black eran sin duda una familia prominente, pero esperaba que eso no significara que Draco pudiera ser considerado para la jefatura. Puede que hubiera bajado el tono de su bravuconería, pero seguía sin confiar en él. Sopronia comenzó la reunión con un resumen del año, centrándose principalmente en lo bueno, aunque mencionó lo malo. No mencionó al acosador, lo que irritó un poco a Daphne. Luego llegó a la parte donde votarían quién sería el próximo jefe. Empezó a hablar de su candidato y, curiosamente, sonaba un poco a ella. Recorrió con la mirada a los demás, preguntándose de quién estaría hablando. Y concluyó: estoy hablando, por supuesto, de nuestra propia Daphne Greengrass. Creo que es una excelente elección para la próxima directora. Por suerte, su reacción de asombro la ayudó a mantener un rostro estoico. Ella. ¿En serio? La nominación no significaba nada sin apoyo y el silencio la agobiaba. Intentó parecer impasible mientras observaba los rostros a su alrededor. Veía sorpresa, a veces incluso estupefacción, pero algunos mantuvieron la compostura y la observaban con ojos evasivos. Dudó en qué hacer, pero no se le ocurría nada. Una voz clara y segura casi la sobresaltó. La Casa Negra apoya a Daphne Greengrass. Estuvo a punto de girarse para mirar a Draco con incredulidad, pero se contuvo. Intentó aparentar serenidad, aunque en ese momento no la sentía. Entonces los vio a todos callados, observando el ambiente a su alrededor como ella. Vio algunas miradas de disgusto, pero fueron pocas. ¿Podría superar sus expectativas con creces? Sopronia volvió a hablar. ¿Alguna otra nominación? Daphne contuvo la respiración, no pudo evitarlo. Los segundos transcurrían sin respuesta. Entonces Selwyn volvió a hablar. Eso es todo, gracias por su asistencia. La nueva directora será Daphne Greengrass. Mientras Daphne la miraba, le hizo un gesto para que se quedara. Se sentía tan abrumada que, de todos modos, no se sentía con ánimos de ponerse de pie. Se oyeron algunos murmullos mientras los demás se marchaban, pero al final, las únicas visibles en la sala común eran ella y Sopronia. A Daphne aún no le gustaba mucho Sopronia, pero sentía una gran gratitud. La de séptimo año se había arriesgado al nominarla, y los beneficios de ese inesperado ascenso prácticamente le cambiarían la vida. La directora saliente se acercó y realizó un hechizo de privacidad silencioso. Daphne se puso en alerta máxima, preguntándose qué seguiría. Selwyn la miró con seriedad mientras ella comenzaba a hablar. Que solo estés en cuarto año el año que viene te perjudicará, ya que han pasado décadas desde que alguien tan joven fue declarado decano. Te elegí porque creo que eres una gran elección, bien posicionada no solo por tu casa familiar, sino también por el hecho de que tu padre ahora es presidente de la junta directiva. También te elegí por el acosador. El rostro estoico de Daphne casi se quebró al mencionar al acosador. Enseguida se dio cuenta de que Selwyn tenía razón. Su liderazgo también la ayudaría con eso. Creo que ha subvertido a Williams. Su varita está cubierta de runas ingeniosamente ocultas. Estoy convencido de que es magia familiar. Las runas tienen que ver con el control, es como una maldición imperiosa ligada a la propia varita. Es una horrible violación de la posesión mágica más preciada de una bruja. Vigílala y no confíes en ella. Intentaré romper esta maldición si puedo, pero ya no tendré mucho acceso a Hogwarts, así que estarás prácticamente sola el próximo año escolar. Mantén la cabeza fría y estate atento a cualquier señal de que alguien esté subvirtiendo tu liderazgo. Si ven debilidad, irán por tu poder. El liderazgo ha cambiado de manos de esa manera en el pasado, así que no te confíes. Sobre todo, dale una paliza a ese bastardo misógino cuando lo encuentres. Sin piedad. Daphne se sonrojó y supo que su estoicismo se había ido por la ventana con la oleada de emociones. Intentó esbozar una sonrisa burlona mientras respondía. Nunca consideré la posibilidad de tener piedad con él. Sopronia le devolvió la sonrisa. Sabía que había elegido bien. Sirius se preguntaba por qué la recién elegida ministra quería verlo. Supuso que probablemente se trataría de alguna tontería política, pero sabía que ahora tenía responsabilidades, así que si necesitaba apoyo para algo con lo que él estaba de acuerdo, con gusto se lo ofrecería. Sus especulaciones cambiaron al ver a Kyrus acercándose a él en la sala de espera. ¿Ella también te pidió que vinieras a esta reunión? Kyrus asintió antes de responder. Sí, ¿sabes de qué se trata? Sirius sonrió con suficiencia. Estaba a punto de preguntarte lo mismo. Kyrus se encogió de hombros. Supongo que lo averiguaremos juntos entonces. Cualquier respuesta que Sirius hubiera dado fue interrumpida por una voz agradable. El ministro lo recibirá ahora. ¿Necesita algo de comer?
No, gracias, pero agradezco la oferta. Sirius se sintió un poco decepcionado al ver que su sonrisa no surtía efecto en la bruja. Oyó que Kirus también declinaba la oferta y entraron juntos en la oficina de Amelia. Se sentaron en las dos sillas frente al escritorio de la ministra, quien les dedicó una rápida sonrisa y un gesto de saludo. Buenas tardes, caballeros. No tengo mucho tiempo, así que iré directo al grano. Mi predecesor aprobó un proyecto que involucra a Hogwarts. Van a reinstaurar el torneo de los Tres Magos el año que viene y Hogwarts será el anfitrión. Por alguna razón, no creyeron que fuera necesario saberlo hasta que se eliminó la palabra interino de mi título. Los dos directores ahora son muy conscientes de que estaban muy equivocados. Miró a Kirus y preguntó, ¿te informó Dumbledore de esto? Kirus ya fruncía el ceño. No, no lo hizo. Supongo que participó en la planificación, ¿no? Amelia fue muy diplomática en su respuesta. No sé qué tan involucrado esté en la planificación, pero lo sabe desde hace al menos 2 meses, si no más. Sirius todavía no estaba seguro de cómo esto lo involucraba, pero miró a Kirus mientras resoplaba y luego dijo, él y yo tendremos una discusión muy aguda sobre la comunicación. Amelia asintió antes de decir, lo dejaré en tus capaces manos entonces. Luego se giró hacia Sirius y él se enderezó con anticipación. Amelia le sonrió con sorna y él sintió una punzada de preocupación. Supongo que te preguntas por qué te he llamado. Por supuesto, pero para ahorrar tiempo simplemente asintió. Se trata de tu ahijado y heredero. Que yo sepa, no tuvo ninguna participación directa en ninguno de los incidentes de Hogwarts este año, pero en los 2 años anteriores parecía estar en el meollo del asunto. Quería que lo supieras para advertirle que se mantuviera alejado de esto. El torneo se canceló por una razón y será solo para mayores de edad. Solo quería hacer mi parte para advertirle. Maldita sea, esto era un mal presagio. Kirus y Roxana le ayudarían mucho a entregar el mensaje, de eso estaba seguro. De hecho, estaba muy contento de que Roxane fuera profesora en Hogwarts el año que viene. Remus le había dicho a Harry que se iría al día siguiente del último examen final de defensa contra las artes oscuras, después del almuerzo. Como era hoy, Harry y sus amigos bajaron al vestíbulo a recibirlo al terminar de comer. Dean y Seamus también habían decidido venir, así que formaban un grupo pequeño que llamó la atención de algunos transeúntes. Mientras esperaban, charlaban a menudo, con 2 conversaciones simultáneas. Entonces, la atención de Harry se vio atraída por lo que parecía ser la voz del jefe de casa y, efectivamente, la profesora McGonagall estaba charlando con Remus mientras este se marchaba. Parecía una conversación muy amistosa y Harry se alegró de ver que no era el único que extrañaría a Lupin. McGonagall pareció divertida al ver al grupo esperando a su futuro ex profesor y les dedicó una sonrisa y un gesto de asentimiento. Luego se despidió de Remus y se dirigió a otra parte del castillo. Remus pareció alegrarse de verlos y los saludó alegremente. Harry intentó corresponderle, pero no le apetecía. Se estaban despidiendo de uno de los mejores profesores que habían tenido. Tras despedirse, decidieron despedirlo, así que lo siguieron afuera y esperaron donde podían ver la puerta que usaría para salir. Harry se sorprendió al ver a alguien entrar y esperarlo. Entonces distinguió el color del cabello de la persona, rosa. Debía ser Tonks, ¿qué hacía allí? Entonces pareció que ella se acercó y le dio un beso. Harry había oído rumores sobre ellos, pero dada la veracidad de los que decían sobre él, no los había creído. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte silbido de Seamus que hizo reír a los demás. Harry puso los ojos en blanco, pero se alegró por el ex profesor. Parecía que no era el lobo solitario que Harry había pensado. Tonks saludó alegremente, aparentemente sin ninguna vergüenza. Imaginó que Remus había puesto los ojos en blanco como él. Saludó con la mano al salir. Peter se estaba hartando de Egipto, pero estaba lo suficientemente lejos de Rana como para estar a salvo allí. Estaba teniendo un mal día, 2 días en realidad. Los muggles se estaban volviendo más cuidadosos. Sabían que había un ladrón por la zona y ayer no había encontrado nada. Luego se las arregló para quemar la cena y se vio obligado a salir a comprar más. Tendría que lidiar con la comida local otra vez, pero conocía un sitio con comida para llevar que no sería tan malo. Pasó junto a un grupo de hombres que charlaban y miraban unos carteles nuevos que no podía ver por encima de ellos. Estaba seguro de que solo eran tonterías muggles, así que no les prestó atención. No fue hasta que regresó a su apartamento con la comida que el alboroto se calmó lo suficiente como para que pudiera ver que habían estado mirando boquiabiertos. Se detuvo y casi se le cae la comida al ver que el cartel incluía una foto suya.
Siempre salía con encanto, así que sabía que nadie debía saber que era él, pero aún así, por mala suerte, algún día podría ser descubierto. Esto era una verdadera amenaza para él. ¿De qué se trataba el maldito cartel? No podía leer los garabatos árabes, pero era evidente que había un precio mencionado en el gran texto junto a la imagen. Si se trataba de algún tipo de recompensa, sabía que los lugareños estarían ansiosos por cobrarla, pues era mucho dinero. Solo había unos pocos hombres alrededor y miró a su alrededor para ver si había otros curiosos, pero no parecía haber ninguno. Les lanzó hechizos confundos a todos rápidamente y, mientras estaban allí de pie sin rumbo, arrancó el cartel y se lo llevó. Tras llegar a su diminuto apartamento, dejó la comida en la mesa sin cuidado y dejó el cartel, se concentró y usó el hechizo de traducción. Era un cartel de búsqueda, tal como temía. No tenía ni idea de cómo habían conseguido su foto, pero era precisa y actual. Entonces se dio cuenta de que había detalles que solo conocía esa zorra de rana. Por mucho que lo odiara, no era rica y no podía ser la fuente de la recompensa. Entonces se dio cuenta de que el hecho de haber usado el apellido de Sirius, que el cartel incluía como alias, podría haber llamado la atención de su antiguo amigo. Se había convertido en un objetivo seguro y lamentaba haberse mantenido tan alejado del mundo mágico que no tenía ni idea de si Black había salido o no. Si era libre, lo perseguiría con todas sus fuerzas. El hecho de saber siquiera en qué país se encontraba era aterrador. Era hora de seguir adelante y encontrar el camino a Albania. Su rumbo estaba decidido: ser perseguido o reunirse con el único hombre que podía derrotar a Black, derrotarlos a todos. Solo esperaba sobrevivir a cualquier castigo por el daño a la varita del Señor Oscuro o por tardar tanto en encontrarlo. Ari había intentado durante 2 días que Daphne le contara la buena noticia, pero ella insistió en que debía esperar hasta que se reuniera con ella en su compartimento. Sin embargo, ese hecho frustrante no afectó sus preparativos para el viaje. Instalaron el compartimento de Astoria entre los suyos. Todos tendrían protección mágica y estarían cerca en caso de algún intento del acosador. Neville seguía sin tener noticias de su novia Tracey, y Daphne acababa de decir que estaba distraída con algo que no quería comentar, ni siquiera con su mejor amiga. Daphne y Harry habían decidido dejarlo pasar y esperar que se resolviera pronto. Neville no estaba muy optimista, pero no había mucho que discutir entre los amigos. Harry aceptó el reto de jugar a un juego de chasquidos explosivos para distraerse de la espera para reunirse con su novia. Su juego fue interrumpido por el sonido de algo rompiéndose, un temblor dentro del vagón y fuego de hechizos cerca. Harry reaccionó rápidamente, sacando su varita y saliendo al pasillo. Primero vio que el compartimento de Astoria parecía estar bien, pero el de Daphne definitivamente no. La puerta estaba colgando, casi totalmente desprendida y dañada. ¿Qué demonios? Estaba tan concentrado en llegar que ignoró chocar con alguien que ni siquiera había notado. Se quedó paralizado al llegar a la puerta y vio a su novia con la varita en la mano, temblando mientras se recostaba en el banco. Daphne lamentaba la farsa de haber estado separada de su novio la mayor parte del viaje, sobre todo porque ya no era necesario. Se arrepentía de haberlo hecho esperar para saber la noticia hasta poder contárselo en persona. Para colmo, Tracey seguía callada y distraída, así que estaba leyendo un libro para pasar el rato. Apenas se dio cuenta cuando Tracey dijo algo vago sobre ir al baño. Cuando la oyó regresar más tarde, dejó el libro para estar alerta cuando se abriera la puerta. Tenía que asegurarse de que era Tracey quien realmente regresaba e incluso sacó su varita. Solo su vigilancia la hizo darse cuenta de que algo andaba mal. Tracey actuaba de forma aún más extraña, con la mirada perdida, y entonces captó un destello junto a su amiga mientras mantenía la puerta abierta más tiempo del necesario. Tenía la varita en alto cuando oyó a alguien murmurar un hechizo silenciador. Comenzó su cadena de hechizos más destructiva justo cuando oyó Crucio. El dolor la recorrió por todo el cuerpo, pero había aprendido a continuar su cadena a pesar de las distracciones, incluso de los hechizos más punzantes. Sin embargo, su precisión con los hechizos era dudosa, ya que no solo sentía un dolor intenso, sino que empezaba a temblar por los efectos de la maldición. Entonces oyó un grito masculino de dolor y la maldición cesó. Sintió que se desplomaba mientras intentaba, con poco éxito, volver a apuntar con su varita. Sonrió cuando su esclava salió del compartimento de su objetivo. Ya estaba desilusionado, así que ella pasó de largo sin verlo. De hecho, iba al baño para que esto fuera lo más realista posible. Simplemente la seguiría, pasando por alto todas sus proyecciones, y tendría tiempo de sobra para dominarlos a ambos.
Su anticipación crecía mientras esperaba hasta que casi pudo saborear su victoria. Su sonrisa se ensanchó cuando ella regresó y le murmuró al oído: «Me dejarás entrar y no harás nada». Ciertamente no necesitaba su ayuda, pero tampoco que se interpusiera. Vio a su objetivo, tan imponente como siempre, pero entonces recordó que con la puerta abierta, no podía confiar en que sus hechizos silenciadores ocultaran sus actividades. Murmuró un hechizo de privacidad al darse cuenta de que ella apuntaba su varita hacia él. Podría haber respondido con un aturdidor, pero su ira se apoderó de ella al verla amenazarlo, así que usó un crucio para que se arrepintiera de haber levantado la varita. Sonrió cuando su esclava salió del compartimento de su objetivo. Ya estaba desilusionado, así que ella pasó de largo sin verlo. De hecho, iba al baño para que esto fuera lo más realista posible. Simplemente la seguiría, pasando por alto todas sus proyecciones, y tendría tiempo de sobra para dominarlos a ambos. Su anticipación crecía mientras esperaba hasta que casi pudo saborear su victoria. Su sonrisa se ensanchó cuando ella regresó y le murmuró al oído: «Me dejarás entrar y no harás nada». Ciertamente no necesitaba su ayuda, pero tampoco que se interpusiera. Vio a su objetivo, tan imponente como siempre, pero entonces recordó que con la puerta abierta, no podía confiar en que sus hechizos silenciadores ocultaran sus actividades. Murmuró un hechizo de privacidad al darse cuenta de que ella apuntaba su varita hacia él. Podría haber respondido con un aturdidor, pero su ira se apoderó de ella al verla amenazarlo, así que usó un crucio para que se arrepintiera de haber levantado la varita. Nunca se le había ocurrido que ella pudiera tomar represalias una vez que él lanzara el hechizo. Recibió un golpe muy doloroso que lo tambaleó, pero antes de que pudiera reaccionar, fue lanzado hacia atrás y aterrizó de espaldas en el pasillo. Por un momento, se sintió aturdido e incapaz de respirar, pero se recuperó rápidamente. Al empezar a recuperar el equilibrio, vio que era parcialmente visible, así que reaplicó su hechizo de desilusión tan rápido como pudo, pero de repente se abrieron otras puertas y tuvo que salir de allí. Chocó con alguien al tambalearse de vuelta a su compartimento, que estaba deliberadamente en el mismo vagón. Estaba herido y, si alguien investigaba, sería fácil identificarlo como el sospechoso más probable. ¿Qué demonios podía hacer? Harry apenas notó que Tracey lloraba y se desplomó en el suelo. Sus ojos estaban fijos en Daphne mientras se acercaba a ella, y parecía que ella intentaba apuntarlo con su varita. Parecía bastante desorientada, así que le bajó la mano con cuidado y dijo: «Daphne, soy yo». Se relajó al instante y extendió la mano vacía, aunque temblaba. Quería tocarle la cara, así que él la rodeó con el brazo e intentó acariciarle la espalda para consolarla. Preguntó con dulzura: «¿Qué pasó?». Le costó responder: «Santo acosador. Crucio». Con razón temblaba, era un síntoma clásico. Aunque se enfureció, sabía que había una poción para esto y que cuanto antes la consiguiera, mejor. Estaban más cerca de Oxmeade que de Londres, así que esperar el tren estaba descartado. Quizás, Dobby. A pesar de llamarlo, Harry se sobresaltó cuando el elfo doméstico apareció cerca de él con un fuerte chasquido. El amo llama a Dobby. ¿Qué puede? El ama. Dobby se horrorizó al ver el estado de Daphne y Harry sintió lo mismo, así que tuvo que concentrarse. «Dobby, ¿puedes llevarla a San Mungo?». El ansioso elfo doméstico respondió con contundencia: «Dobby puede». «Bien. Llévala allí y diles que le dieron un crucio. Luego cuéntales a sus padres lo que pasó. Rápido, Dobby». Mientras se alejaban, se dio cuenta de que probablemente debería haberse ido con ellos, pero entonces recordó al acosador. Daphne estaría bien cuidada, y ahora él se aseguraría de que no volviera a ocurrir. Le sorprendió ver a Tracey marcharse histéricamente a pesar de que Neville intentaba hablar con ella. Recordaba vagamente su llanto al entrar y se sintió un poco mal por haberle prestado tan poca atención. Neville tenía el mismo aspecto que ella, desgarrado. Le tocó el hombro a su amigo para llamar su atención. «Neville, ¿ella también estaba herida?». Neville parecía realmente estresado y confundido. «No lo creo. Solo decía que era culpa suya. No entiendo qué pasó». Harry pudo tranquilizarlo en un punto. Nunca decepcionaría a Daphne por voluntad propia. Son amigas desde antes de Hogwarts. Probablemente solo esté molesta por el ataque. Su amigo asintió en señal de reconocimiento mientras Harry lo rodeaba, casi tirando la puerta al suelo. Solo vio una confusión generalizada, con muchos compañeros con aspecto asustado. Harry no tenía ni idea de qué hacer ni de cómo encontrar a alguien que no quería ser encontrado. Necesitaba ayuda. Entonces se dio cuenta de que el nuevo ministro reaccionaría rápidamente. Tenía que alertar a las autoridades.
Necesitamos aurores. Alguien tiene que avisar al maquinista. Aunque la mayoría parecía confundida, Ron reaccionó rápidamente. Lo haré yo. Se apresuró hacia la parte delantera del tren, con gran determinación. Harry aún se preguntaba qué hacer cuando alguien lo agarró del brazo y detuvo su intento de arrancárselo al ver que era Astoria, estresada. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Daphne? Mientras explicaba lo poco que sabía, los murmullos comenzaron a extenderse entre los estudiantes que lo habían escuchado. La tensión empezó a aumentar. Había puesto un encantamiento de escucha en la puerta para oír mejor y sus compañeros escuchaban con él. Su ansiedad aumentó al oír a Potter hablar de aurores. ¿Qué podía hacer? Estaba atrapado. Entonces oyó un fragmento interesante de conversación sobre un elfo doméstico que se llevaba a alguien. ¿Era eso realmente posible? Tipi. Suspiró aliviado cuando apareció el viejo elfo. El elfo parecía reacio y hosco, por eso tenía la cicatriz en el lado izquierdo de la cara. El pequeño demonio se la merecía. Miró fijamente al pequeño desgraciado mientras daba órdenes. Me llevarás a casa. Entonces recordó que sangraba. De vez en cuando oía una gota y sabía que podría identificarlo. Además, haz desaparecer toda la sangre que he perdido. No dejes rastro. Tomó su tronco encogido y extendió la otra mano mientras miraba fijamente al elfo. Decía, como ordene el amo. De repente, estaba en su habitación y el elfo desapareció de nuevo, probablemente para borrar la evidencia. Esperó unos instantes y luego lo volvió a llamar. Tipi. El elfo reapareció, pero no dijo nada. ¿Retiraste la evidencia? Tipi asintió, permaneciendo en silencio. Normalmente lo castigaría por eso, pero necesitaba ayuda ahora. Cúrame. Con 2 chasquidos de dedos de la criatura, se sintió mucho mejor, e incluso su ropa quedó limpia y remendada. El elfo desapareció de nuevo, pero lo dejó pasar. Podría castigar al pequeño desgraciado más tarde. Ahora estaba listo para enfrentarse a los aurores si era necesario, así que tenía tiempo para pensar. Había deseado a Greengrass por su belleza y riqueza, pero ahora ella lo había lastimado gravemente y debía pagar. Ya no deseaba poseerla. La quería muerta. Quizás la hiciera sufrir un poco primero, pero debía pagar el precio máximo. Nadie trataba así a Calder Rowley y vivía. También tenía que hacer algo para ser el suplente. Su hermano mayor tenía que morir como mínimo. Quizás su padre también, solo para acelerar las cosas. Calder tenía que conspirar. Harry nunca se había sentido tan frustrado en su vida. Rápidamente se vio incapaz de hacer nada para encontrar al acosador. Solo vio a compañeros preocupados y ningún sospechoso. Al menos cuando el tren empezó a aminorar la marcha y Ron regresó para informar que habían llamado a los aurores, sintió que algo se estaba logrando. No lo suficiente, pero al menos era algo. El tren se detuvo y creyó oír los sonidos de una aparición, anticipando una verdadera investigación. Entonces oyó un suave maldita sea. Y se sorprendió al descubrir que la fuente era Hermione. Hermione maldijo. Se acercó a ella para averiguar qué le pasaba y ella lo miró con disgusto antes de hablar. Encontré sangre, estaba aquí mismo, pero cuando casi era hora de enseñársela a un auror, ya no estaba. Pruebas, ella tenía pruebas y a él ni siquiera se le había ocurrido buscarlas específicamente. Se sentía un poco estúpido, pero Hermione era más lista que él. Lo sabía desde hacía años. Examinó a su alrededor e incluso regresó al compartimento ahora abandonado de Daphne y no encontró nada útil. Harry oyó a alguien entrar en su coche y reconoció los uniformes de Auror, aunque no a las personas. Cuando identificaron el lugar del ataque, empezaron a fotografiar la escena y a apartar a los estudiantes para hacerles preguntas. Harry fue uno de los primeros y les contó todo lo que sabía. Lo felicitaron por llevar a la víctima a San Mungo, pero desconocían el estado de Daphne, solo que alguien la interrogaría más tarde. La incertidumbre lo preocupaba mucho, pero se distrajo cuando alguien se acercó a él después de que los aurores se dispersaran a otros vagones y el tren reanudara la marcha. Por alguna razón que Harry no podía comprender, los demás estudiantes acudían a él en busca de información e incluso de consuelo. Era una situación completamente nueva para él, pero se esforzó al máximo en sus respuestas, con la ayuda ocasional de Hermione. Todos los del compartimento de Astoria se habían unido a ellos, así que estaba un poco apretado hasta que Hermione lo amplió temporalmente. Él también sabía lo básico, pero Hermione le aseguró que no necesitaba ayuda y que parecía necesitarla, así que la dejó sola.
Estaba de pie junto a la puerta esperando noticias cuando oyó una voz familiar y regresó al compartimento para oír a un Patronus de zorro hablándole a Astoria con la voz de su madre. Hermana, está bien. Hemos arreglado que alguien te recoja, quédate con Harry. Te quiero, Estrellita. ¿Estrellita? ¿Era un apodo? Cuando miró a Astoria, ella estaba sonrojada, pero fulminaba con la mirada a todos mientras hablaba. ¿No oíste eso? Harry disimuló una sonrisa. Sin duda lo había oído, pero lo guardaría para un momento más oportuno. Salió de la habitación, aliviado al saber que Daphne estaba bien. Eso era lo más importante para él. Esperaba que apareciera alguna información sobre el acosador. No podía descansar hasta que encerraran a ese imbécil. Parecía que estaba perdiendo el tiempo. Ron salió para intentar convencerlo de que volviera al compartimento, pero se sentía demasiado inquieto. Aún así, estar allí fuera era aburrido, con solo unas breves conversaciones con otros estudiantes para pasar el rato. Eso cambió cuando una figura familiar entró en el vagón y empezó a hacer un anuncio. Muy bien, escuchen. El tren va más rápido de lo normal para recuperar el tiempo perdido, pero aún así llegaremos un poco tarde. Ya lo anunciaron por radio, así que sus padres no se preocuparán. Es hora de calmarse y disfrutar del viaje. Los aurores se quedarán en el tren para que estén todos a salvo. Tonks entonces echó a andar hacia el siguiente vagón, presumiblemente para repetir su mensaje, pero sonrió y se acercó a Harry en el camino. Harry no la conocía bien, pero ya los habían presentado y había aprendido a las malas que a ella le gustaba bromear con él. Lo aceptaría si pudiera averiguar algo de ella. Watcher, Harry. Oí que fuiste parte del revuelo. Buen trabajo llevando a la víctima a San Mungo, qué rápido lo hiciste. Harry contuvo el rubor al formular su pregunta más importante. ¿Atrapaste al atacante? Tonks lo miró con expresión evaluadora pero luego lanzó un hechizo silencioso a su alrededor. Parecía extrañamente seria mientras le hablaba. No debería hablar de casos abiertos. ¿Conoce a la víctima? Decidió que, para obtener información, tenía que darla. ¿Hiciste un hechizo de privacidad? Ante su breve asentimiento, continuó. Es mi novia y lleva un año persiguiéndola. Los ojos de Tonks se abrieron de par en par, pero entonces apareció una sonrisa burlona y Harry se preparó para la broma. Harry. Eres tan precoz. ¡Felicidades! Harry hizo una mueca pero la miró esperando que entendiera la indirecta y por suerte, lo hizo. ¿No escuchaste esto de mí y esto no puede salir a la luz en absoluto? Él respondió a su intensa mirada con un solemne asentimiento, que pareció tranquilizarla. No, tenemos algunos sospechosos, la mayoría de los que se bajaron del tren antes de que llegáramos. Algunos de nuestros sospechosos más probables fueron llevados a casa por elfos domésticos de la familia. Tendremos que interrogarlos más tarde. Su padre se está asegurando de que esta sea una investigación de alto perfil. Dedicaremos mucho tiempo, pero sin pruebas, será difícil probar nada. Harry esperaba una respuesta así y le agradeció la información antes de hacer su última pregunta. ¿Encontraste a Tracey Davis? Estoy un poco preocupado por ella. La había sorprendido de nuevo. ¿Tú también la conoces? Harry asintió y respondió. Sí, ella es la mejor amiga de mi novia. Tonks suspiró antes de responder. La llevamos a San Mungo y alertamos a sus padres. Ella también fue víctima. Es todo lo que puedo decir. Gracias, Tonks. Ella lo miró seriamente y declaró. Lo atraparemos. Es solo cuestión de tiempo. Él asintió y ella se despidió para continuar su misión. Harry decidió que ya había pasado suficiente tiempo solo y se reunió con sus amigos para el resto del viaje. Al acercarse a King's Cross, Harry estaba exhausto y deprimido. Había tardado demasiado en proteger a la persona más importante de su vida, y ni siquiera le había dicho que la amaba. Se sentía un completo fracaso. También reflexionaba sobre lo que sabía de Tracey y sospechaba que había sido hechizada de alguna manera y que, sin querer, había ayudado al acosador a burlar las protecciones de Daphne. De lo contrario, le habría sido muy difícil llegar a Daphne. También esperaba no haber revelado su conexión con Greengrass al acoger a Astoria. Esperaba que nadie llegara a esa conclusión, sobre todo porque también había incluido a sus amigas, no solo a ella. Se obligó a prepararse con los demás al llegar a King's Cross. Se encogió y guardó su baúl en el bolsillo, pero no estaba seguro de quién lo recogería, así que no usó su capa por ahora. Salió y miró a su alrededor para ver a Sirius, así que se dirigió hacia allí. Una vez más cerca y pudo ver mejor entre la multitud, vio a Remus y sintió un poco de alivio. Quería a ese hombre amable y sabio en su vida. Mientras él y Sirius se abrazaban, Sirius susurró.
Primero iremos a San Mungo. Harry reprimió la respiración. Era hora de descubrir cuán culpable debía sentirse. Se distrajo cuando Sirius dijo más alto. Tú también. Nos apareceremos ahora, agárrate a Remus, ¿de acuerdo? Miró a Astoria, preocupada, asintiendo mientras se acercaba a su antiguo profesor. Daphne estaba aburrida, molesta y culpable, y cada vez cambiaban de opinión sobre cuál de los dos ocupaba el primer lugar. Se sentía perfectamente capaz de continuar su recuperación en casa, pero los sanadores no la toleraban. Su madre la rondaba, lo que la irritaba aún más. Se sentía culpable porque todo el fiasco era culpa suya y Harry probablemente estaba ocupado culpándose. Genial, ahora también se sentía ansiosa, preguntándose cuándo vendría Harry. Se animó al oír varios pasos acercándose, pero se sintió un poco decepcionada al ver que su hermana pequeña aparecía primero. Luego se sintió culpable por la decepción cuando Astoria se arrojó sobre la cama y la abrazó. Sus pensamientos se calmaron al ver entrar a un Harry muy aprensivo y empezar a observarla. Dos adultos entraron y saludaron a sus padres, pero ella no les prestó atención. Soltó un brazo de su hermana y se acercó a su novio. Tal como temía, él parecía muy culpable al acercarse. Tenía que hacer algo al respecto, y pronto. Su hermana rió entre dientes y murmuró algo sobre novio mientras la soltaba y retrocedía. Lo ignoró, mirando fijamente a su novio y lo abrazó con fuerza en cuanto estuvo lo suficientemente cerca. Sus temores se confirmaron con sus murmullos. Lo siento mucho. Fui demasiado lento y se escapó y ya basta de tonterías. Lo soltó solo para agarrarlo a ambos lados de la cabeza y poder mirarlo a los ojos mientras hablaba. Harry James Potter. Casi sonrió con sorna al ver que él abría los ojos de par en par, pero al menos había captado su atención. Recibí tratamiento inmediato por tu culpa. Nada de esto es culpa tuya, es completamente mía. Fui la idiota que pospuso decirte que podíamos cabalgar juntos abiertamente hasta que viniste a unirte a mí. Me eligieron como la serpiente líder para que no tuviéramos que escondernos más. Podríamos haber estado juntos todo el tiempo. Podríamos haberlo enfrentado juntos. Así que, basta de disculpas. Lo siento. Cometí el error. ¿Me perdonas? Harry la miró parpadeando como confundido, así que decidió esperar. Entonces el idiota intentó discutir con ella. Pero esto requería una acción drástica. Ya lo tenía agarrado de la cabeza, así que lo atrajo hacia un beso feroz para callarlo. Cuando él empezó a devolverle el beso, casi se distrae. Cuando salieron a tomar aire, vio una expresión divertida en el rostro de su madre con la vista periférica, pero no dejó que eso la distrajera. Ella lo miró seriamente a los ojos y declaró: Te amo, Harry Potter. No te culpo en absoluto por esto. ¿Está claro? Al principio, parecía aturdido, pero poco a poco una enorme sonrisa se dibujó en su rostro. Yo también te amo. Daphne sintió que se derretía en ese mismo instante. Entonces su hermanita tuvo que gritar tan fuerte que arruinó el momento. Las hermanitas son lo peor. Fin.